Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna. Con la administración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Es la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma con tu presencia. Con un mensaje a las naciones. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 y después vamos a pasar a Primera de Juan capítulo 1. Gloria al Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es, diga conmigo, poder de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? No dice el agua acá, dice la sangre. Amén. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Leamos todo el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Los beneficios de la cruz de Cristo. Los beneficios de esa muerte sustitutoria del Señor. Este mensaje, hermanos, que nos narra el apóstol Pablo, dice claramente que para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Pero para nosotros dice que es poder de Dios. Aunque para el mundo sea una locura y aunque la menosprecien, para nosotros sabemos que la muerte de Jesús en la cruz ha dado sentido a nuestra vida. Cuando usted retrocede al tiempo en el sentido de su vida, se da de cuenta de que usted llevaba una vida loca. Amén. Y cantaba la vida loca. Porque esa era nuestra vida. Una vida sin sentido, una vida sin dirección, hermanos. Y cuando uno vive en ese mundo, uno cree que está en lo correcto. Pero cuando viene la revelación del Evangelio a nuestras vidas, nos damos de cuenta que para nosotros la palabra de la cruz, o es decir, el sacrificio de Cristo, le ha dado sentido a nuestra vida. Le ha dado propósito a nuestra vida. Hoy nosotros sabemos cuál es nuestro propósito en esta tierra y el por qué estamos aquí. Y sabemos que para dónde vamos también. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Esta palabra locura que usa el apóstol Pablo, precisamente, hermano, viene del griego que es trae. Trae, que significa bobería, absurdo, ignorancia. Escuche bien. Y eso cree el mundo que es el evangelio. El evangelio lo toman como algo absurdo, como ignorancia, como bobería. No es cierto que muchas personas que no conocen del evangelio le han dicho a usted que hoy se hizo tonto, que hoy es un ignorante, porque ese es el concepto que tienen del evangelio. Amén. Y esa era precisamente la posición que tenían todos estos estudiosos, filósofos griegos, los grandes estoicos, como dice el apóstol, los epicúreos, y esta gente de alta alcurnia con una terrible filosofía. Para ellos, hermano, ver a un Dios crucificado no tenía sentido. Para los griegos, adorar a un Dios crucificado, para ellos era una locura, era precisamente una ignorancia, algo absurdo. Pero sabemos que Pablo dice, para ellos es locura, pero para nosotros es algo glorioso el saber que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Quiero decirles, hermano, que cuando el Señor fue crucificado no era algo nuevo. La historia nos dice cómo fue que ciertas naciones tomaron la crucifixión como pena de muerte. Dice la crónica que la muerte del crucificado era una muerte lenta, agonizante, donde ahora a esta persona lo sujetaban con clavos en las manos, en los pies, también algunas veces los amarraban. Hay un historiador judío que se llama Fabio Josefo. Este historiador en su tiempo describe la tortura de los crucificados. Dice que era inimaginable. Dice que en su historia de sus libros describe que era una tortura cruel que se le daban a las personas que iban a la crucifixión, a esa pena de muerte. Era una tortura tan terrible que algunas veces incluía hasta golpes en las partes más nobles del ser humano. Es decir, hermanos, que morir crucificado era la muerte denigrante, repugnante, pero esta era reservada, este tipo de muerte, para las personas peor de la sociedad, según la historia. Es decir, que la crucifixión, de acuerdo a la historia, narra de que era para los traidores. La crucifixión era para los rebeldes, era para los ladrones, para los asesinos, para todos aquellos que habían cometido un crimen de que solo lo llevaba a la misma pena de muerte, que era la crucifixión. El crucificado, según narra las crónicas de ese tiempo, era, hermano, una persona desde el momento que ya lo señalaban que iba a ser crucificado, caía bajo el desprecio, bajo la humillación, era rebajado, era torturado. En los tiempos, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo tuvo que padecer la crucifixión, era lo mismo. Por eso la palabra del Señor dice que fue menospreciado, amén, fue flagelado, fue golpeado. Es decir, que era algo, hermano, terrible, y que sinceramente eso era para los criminales. Pero el Señor nunca cometió ni un pecado. Él nunca hizo maldad. La maldad, hermano, que el Señor llevó no era propia, era tu maldad, era mi maldad. Él no tenía que morir en esa cruz como un criminal, pero Él lo hizo para librarnos de la condenación eterna. Él lo hizo para darnos salvación. Cuando dicen amén.
Y eso es lo que la mente humana no puede entender. Mayormente en los tiempos del apóstol Pablo, que se dice que había más de 50 filosofías que prevalecían en ese momento donde Pablo está recibiendo esta revelación. Los griegos, hermanos, consideraban que el evangelio era necio. El evangelio para ellos era una necedad. No creían en la resurrección corporal. Y eso es lo mismo, la gente piensa que el evangelio es una necedad, que el evangelio no tiene sentido, que hay que disfrutar la vida loca, que hay que vivir para el placer. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos por eso chocaban, porque decían, no tiene sentido de que adoremos a Jesús cuando Él fue crucificado, porque ellos no podían contemplar las cualidades, características poderosas a lo que respecta a los dioses de su mitología. Y los griegos pensaban que una persona con reputación no podía ser crucificada. Para los griegos, hermano, entonces la muerte, una cruz, para ellos era derrota, para ellos era vergüenza y no una victoria. Ellos decían que jamás los dioses del Olimpo iban a descender o venir a este mundo para sufrir. Ellos pensaban que si un Dios venía a esta tierra era para disfrutar de los placeres, hermano, para gozar en abundancia de los placeres y vicios de los mismos seres humanos. Y ahí es donde chocó el mensaje con ellos. Y por eso Pablo les dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, es decir, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Por eso Pablo decía, que digan que estoy loco, pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea gentil o sea griego. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? A su nombre. Ahora, esta palabra, cuando Pablo dice, porque la palabra de la cruz, diga conmigo cruz. Cuando Pablo hace mención a esta palabra cruz, no se refiere a una cruz de madera, ¿ok? No está hablando de una cruz. No vaya a aparecer usted después con un crucifijo por ahí, ¿verdad? Y diciendo con un escapulario o con una cruz y diciendo, no, es que en la cruz hay poder. No, eso es idolatría. ¿Me están escuchando, hermano? Eso es idolatría, porque Pablo, cuando habla de la cruz, no está hablando de la cruz de madera, sino del significado teológico de la muerte expiatoria, amén, de Cristo, que puede redimir a los pecadores. Cuando dice la palabra de la cruz, lo que Pablo está diciendo, el sacrificio de Cristo, gloria al Señor, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es perdón de pecado, para nosotros es lavamiento de pecado, para nosotros es vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note que en el verso el apóstol Pablo señala dos puntos de vista con los que los hombres ven la cruz de Cristo o el sacrificio de Cristo. El de los incrédulos, y está el punto de vista también de los creyentes. El mundo ve la cruz. ¿Cómo la ve el mundo, hermanos? ¿Cómo qué? ¿Cómo la ve, hermanos? Como locura. Y para ellos representa debilidad, para ellos representa no poder. Pero el concepto para nosotros los cristianos, la cruz o el sacrificio de Jesús es poder de Dios. Hay personas que dicen, yo no entiendo cómo celebrar la cena del Señor
si se está recordando lo que es su muerte. Pero es que la cena del Señor no solo nos lleva a recordar la muerte, sino que nos lleva a recordar, hermanos, cómo el Señor fue crucificado en la cruz, cómo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y Él dijo: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh aguijón? Aleluya, oh sepulcro, tu victoria. Absorbida ha sido la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En victoria, gloria al Señor. Entonces es poder de Dios, es poder de Dios. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, muchas personas no podían entender el poder del sacrificio que el Señor estaba haciendo en esa cruz. Y lejos de comprender, hermanos, el regalo que Dios estaba dando a la humanidad, ¿qué le hacían al Señor? ¿Qué le hacían al Señor cuando estaba crucificado? Exacto, se burlaban, le injuriaban, en lugar de decir: Señor, gracias porque está muriendo por mí. Gracias porque estás pagando el precio que yo debía de pagar. Pero al contrario, ellos no entendían, hermano, el regalo tan grande, maravilloso que Dios les estaba dando, la salvación que estaba proveyendo. Y entonces le injuriaban, se burlaban de Él. Amén, gloria al Señor. Pero lo triste de todo esto es, aún hoy día, hermano, hay muchas personas que no comprenden el sacrificio del Señor. Hay muchos que no entienden el poder de ese sacrificio de Cristo. No entienden el poder de su muerte y su resurrección. Y por eso no pueden tomar beneficios de la muerte de Cristo. Pero benditos los cristianos que hemos entendido cuál fue el objetivo de la muerte de Cristo. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Aleluya. Pero hoy, a través de este mensaje, vamos a recordar los beneficios que recibimos a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección trae grandes beneficios a aquel que cree en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya creen en el Señor? El primer beneficio que encontramos en la muerte de Cristo es que Él nos ha librado de la ruina. Diga conmigo: el Señor me ha librado de la ruina. ¿Cómo estábamos nosotros? Arruinados, hermano. Estamos arruinados. La palabra del Señor revela en Génesis capítulo 3, una vez que Adán y Eva pecaron, amén, desobedecieron a Dios, la Biblia dice que fueron expulsados del paraíso. Dios los echó fuera y les dijo: maldita será la tierra por tu causa. Espinos, abrojos producirán. Los espinos y los abrojos representan ruina. Amén, hermanos. Pero Cristo dijo: voy a sacar al hombre de su ruina. Voy a sacar al hombre, amén, de su condenación. Voy a sacar al hombre, aleluya, de su miseria. Y por eso Jesús aceptó, hermano, aunque son de burla, le pusieron una corona de espina, amén. Pero ¿sabe qué? El Señor la aceptó porque esa corona de espina estaba representando la opresión que tanto había golpeado, flagelado a la humanidad. Y el Señor lo hizo para librarnos de las ruinas y para darnos su bendición. En Cristo hay bendición. En Cristo no hay maldición. En Él hay bendición. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Segunda de Corintios 8:9 dice: ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto ya conocemos la gracia del Señor Jesucristo? Dice: aunque era rico, por causa de ustedes se hizo como pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser
rico. Pastor, pero yo no tengo, pero ni siquiera $100,000. Yo no soy rico. Es que la riqueza no se mide por las posesiones materiales, por el dinero que podamos tener. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. La bendición de Dios no te trae tristeza. Hay grandes hombres, hermano, archemillonarios, y ¿sabe qué? No tienen tranquilidad, no tienen paz, amén, no tienen la bendición de Dios. A lo mejor quizás no tengas un buen ahorro, a lo mejor quizás tu alimento más livianito que te des o cotidiano, podemos decir, son los frijolitos, la tortilla, pero cuando la comes con paz, tú eres feliz y tienes la bendición del Dios de los cielos. En Cristo somos bendecidos, en Cristo somos prosperados, y todo lo que tocamos es bendecido. Dicen amén, hermano. Diga conmigo: todo lo que mis manos tocaren será prosperado, porque tenemos la bendición de Dios. En Cristo somos bendecidos. ¿No se habrá acercado a alguien y dice: ¿cuánto gana tanto? Y con eso te alcanza. Y usted dice: hasta me sobra, le dice usted. Porque tenemos la bendición del Cristo de la gloria, hermanos. A su nombre, ¿cuántos se gozan? En segundo lugar, hermano, el segundo beneficio que nos da la muerte de Cristo, lo dice Isaías 53, verso 4. Dice: a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Con qué cargó el Señor? Con nuestras enfermedades, y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Segundo beneficio: sanidad física. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sanidad física. Toda enfermedad, toda dolencia, sin importar su nombre, su tamaño, sin importar su ramificación, hermano, la Biblia dice que toda quedó cancelada en la cruz del Calvario. Toda enfermedad ya fue cancelada. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Isaías dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. En otras palabras, cuando se vieron esas llagas en el cuerpo de Cristo, lo que estaba diciendo es: tu enfermedad ya fue cancelada, tu dolencia ya fue cancelada. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Aleluya. Todo quedó cancelado en la espalda de Jesús cuando fue latigado. Médicos, científicos admitieron que existen por lo menos 39 tipos de enfermedades principales en la humanidad, de las cuales de sus raíces proceden todas las enfermedades existentes de hoy día. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice también que Jesús recibió 39 latigazos. Cada latigazo bastó para una enfermedad. No todo fue casualidad, había un propósito. Es que el Señor llevó todas nuestras enfermedades. Si hoy vino enfermo y usted le cree al Señor, se va a ir sano de este lugar. Si usted le cree al Señor, no importa la dolencia, usted va a ser sanado para la gloria de Dios. ¿Cuánto cree que el Señor sana, hermano? Aleluya. Dios es poderoso. En 3 ocasiones el especialista, hermano, amén, me dijo: sabe que usted necesita, señor interino, necesita una operación para ese problema, la sinusitis. En 3 ocasiones. Pero hemos mantenido la fe en el Señor, y hasta aquí, hermano, podemos decir que por su llaga fuimos sanados.
no he tenido que ser operado. Ya casi 2 años en este proceso y he sentido que mi cuerpo ha reaccionado mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es infalible. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuánto hemos recibido una sanidad de parte del Señor? Claro, aleluya. Y no estamos en contra de la ciencia, amén, pero los milagros continúan, las sanidades siguen siendo operadas por el Dios de los cielos, aleluya. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, hermano, toda obra del diablo, para desaparecer toda dolencia, toda enfermedad. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él sanó ayer y sana hoy. Él sanó ayer y va a sanar mañana también, aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Otro beneficio que encontramos en la muerte de Cristo, en tercer beneficio que encontramos, es que la maldición fue cancelada. Les tengo una buena noticia: usted no necesita un encuentro y pagar 150, 200 dólares para que sus maldiciones sean canceladas. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre él, que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Maldito el que es colgado en un madero, dice la palabra del Señor. Pero Cristo nos redimió. O sea, Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Gloria al Señor. En la cruz fue donde Cristo quitó la maldición. ¿Para qué el Señor quitó la bendición? Siempre que el Señor te quita algo es porque te va a dar algo mejor. ¿Me escucharon, hermano? Él quitó la maldición para darnos bendición. Bendición, 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 dije. Aleluya. En otras palabras, todo lo malo que nosotros éramos o que teníamos, el Padre lo tomó y lo puso en Jesús. Amén. Y todo lo bueno que Jesús era, pasó a nosotros a través de la fe en Él. Por eso cantamos: todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Y de arriba viene lo bueno, aleluya. Es que del Señor solo viene la bendición, hermanos. ¿Cuántos creen conmigo eso? Amén. Por lo tanto, somos libres de las maldiciones. Somos libres de las maldiciones. Amén, hermano. ¿Cuántos brujos han querido matarte y no han podido? ¿Cuántas brujas han querido quitarte la vida y no han podido? Porque el Señor nos ha librado de las maldiciones. ¿Cuántos han tirado maldiciones sobre ti? De que te mueras y que te vaya mal. Amén. Y han ido a lugares, porque hay personas, hermanos, que atacan a los cristianos y van a los centros de espiritismo y van a consultar a los brujos. Mire, quiero que me haga un trabajo, quiero que me le haga un mal a este creyente, que me cae mal. Y eso existe, hermano. Eso existe. ¿Y sabe qué? Cuando los brujos reciben, hermano, esos trabajos, pero ese creyente vive apegado con Dios, ese creyente vive en comunión con Dios. ¿Sabe? Si el brujo es sincero, le dice: ¿sabe qué, señora? Yo no puedo hacer nada ahí en esa persona, porque esa persona tiene una luz divina, tiene una luz de gloria, aleluya. Es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Diga conmigo: soy libre de las maldiciones. 1, 2 y 3. Soy libre de las maldiciones. Aleluya. Hay beneficios en la muerte de Cristo. Cuarto beneficio, diga conmigo: somos libres.
Más fuerte, somos libres. ¿Libre de qué? ¿Ah? Libre de la culpabilidad. El pecado trae culpabilidad, pero toda culpabilidad que había sobre nuestras vidas, toda culpabilidad que nos llevaba a la condenación eterna, la Biblia dice que fue cancelada en la cruz del Calvario. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 8 verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando Dios te justifica, ¿quién te puede condenar? ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Cuando Dios te ha hecho libre de la culpabilidad, libre del pecado, no hay demonio que te condene, no hay diablo que te condene. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y luego dice el verso 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, el pecado le daba derecho a Satanás. Nuestra culpabilidad del pecado le daba derechos legales, amén, al enemigo. Pero todos esos derechos legales fueron cancelados. Es decir, todos los argumentos que Satanás tenía en contra nuestra, amén, fueron cancelados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Diga conmigo: ¿y qué culpa tengo yo? Diga que ahora soy libre de la culpa, soy libre del pecado, soy libre de la condenación, soy libre de la maldición. Aleluya. A su nombre, hermano. Fueron canceladas maldiciones heredadas por las familias, porque se heredan maldiciones. ¿Ah? Si sus padres practicaron la brujería, hay una herencia familiar, hermanos, que tiene que romperse. ¿Ah? Tiene que romperse. Si usted se crió en un hogar donde practicaban la brujería, amén, usted trae maldiciones heredadas por la familia. Amén. Muchas veces hay maldiciones a través de palabras que nos dijeron cuando éramos niños, que nos marcaron nuestra vida. Pero sobre todo, hoy yo te declaro por la palabra, te digo por la palabra: Jesús llevó toda maldición en la cruz. Aleluya. Sea de familia, sea de palabra, lo que sea, el Señor rompió el acta de decreto que estaba en contra de nosotros. A su nombre. Y eso dice Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan, hermano? Hemos alcanzado la plena libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, 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 libre. Digan amén los libres. Aleluya. Por eso Pablo dice claramente a los corintios: ahora vivan en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Gloria al Señor. Isaías 53:5 también, en quinto lugar, habla, hermanos, de este quinto beneficio a través del sacrificio de Cristo, y es la santidad, o la sanidad, perdón, interior. La sanidad interna. Dice: mas el herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, diga conmigo, curados. Curados. Amén, hermano. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, dice que uno de los soldados romanos tomó la lanza, y para ver si el Señor todavía estaba vivo, dice que atravesó su costado derecho, del cual salió, ¿qué salió de ese costado? Agua y sangre. Agua y sangre. O sea, el Señor ya estaba muerto. Agua y sangre. Eso dice la palabra del Señor. Todo el castigo que merecíamos como pecadores recayó sobre Jesús, quien nunca había cometido ningún pecado. Pero lo que encontramos es que el Señor no solo te sana físicamente, sino que también el Señor sana nuestra alma. Él tiene el poder para sanar nuestras emociones. Amén, hermanos. Él padeció para llevarse el dolor, para llevarse la tristeza, el rechazo, la burla, el desprecio, la depresión, la soledad, la angustia, el temor, el miedo. Amén. Y Él tiene todo el poder para sanar las heridas, aunque hayamos recibido durante toda nuestra vida. Él tiene poder para darnos paz. Él tiene el poder, hermano, para darnos felicidad. Él tiene todo el poder, porque Él es todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Él puede sanar. Él puede sanar las heridas de tu alma. Amén. Y muchas veces, aún siendo cristianos, podemos llevar heridas en el alma. Pero el Señor es poderoso para sanar esas heridas. El Señor es poderoso para llegar hasta el espíritu del ser humano. Porque usted sabe que el médico puede tratar tu cuerpo. El psicólogo puede hasta cierto punto bregar con tu alma, pero nadie puede llegar al espíritu del hombre. Pero el Cristo de la gloria sí. Amén. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay limitaciones. Estás enfermo del espíritu, estás enfermo del alma, estás enfermo del cuerpo. Él puede sanarte integralmente, porque cuando Él murió en la cruz, proveyó sanidad para el espíritu, para el alma, para el cuerpo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A su nombre. Aleluya. Y en sexto lugar, ya para ir finalizando, porque hoy tenemos la cena del Señor. Sexto beneficio que encontramos en el sacrificio de Cristo es, diga conmigo, perdón de pecados y la salvación para nuestras almas. Eso es lo que recibimos como beneficio del sacrificio del Señor. Es reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que nos califica para ser salvos. Su sacrificio bastó, amén, hermanos, para darnos salvación. No hay nada que podamos añadir para nuestra salvación. Él lo hizo todo, completo. Amén. Consumado es, dijo el Señor. La obra está completa. La obra está perfecta. Gloria al Señor. No como cierto hermano, persona que se acredita ser Dios. Digo, no, es que el Señor dejó la obra inconclusa, dijo. La obra del Señor no fue perfecta. Amén. Porque el Señor nunca se casó, dijo. Y el verdadero amor está en el matrimonio. Mire, se está loco, hermano. El verdadero amor está en Dios, porque Dios es amor. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor.
Ese fue el que mandó gente, hermano, misionero. Es este señor coreano Son Jung-moon. Y mandó misioneros de su secta religiosa al Salvador. Yo no sé si usted estaba en El Salvador en ese tiempo, pero llegaban estos misioneros con esa doctrina. Y si usted no era casado, le decían: no, usted tiene que casarse. Y aunque sea con un chucho, lo casaban. No estoy jugando. No estoy jugando, lo practicaban. Y decían: no, si no se quiere casar nadie con usted porque es feo, lo vamos a casar con una chucha, le decían. O con un chucho, y los casaban porque ellos creían que ahí donde se recibía el verdadero amor. Y por eso este señor loco decía de que Jesús no había completado la obra, porque Jesús no había experimentado el verdadero amor. Y el verdadero amor, decía él, está en el matrimonio, gloria al Señor. Pero el verdadero amor no está, hermanos, en el matrimonio. No está, mire, con todo el respeto, en papá y mamá. El verdadero amor no está en los hijos. El verdadero amor está en el Dios de los cielos, en aquel que dio a su Hijo, para que todo aquel que del credo se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, aunque duele, hermano? A su nombre, gloria al Señor. Es que solo en el Señor hay salvación. Solo en su sacrificio. No existe otra forma de alcanzar salvación más que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y esta es la esencia del evangelio, hermano. Nunca se canse usted de escuchar el mensaje. ¿De dónde se origina? ¿Cuál es el beginning, el principio de nuestra salvación? ¿Cuál es la base? Y la base de nuestra salvación está allí: que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para librarnos de la condenación. Cristo murió para darnos vida eterna. Cristo murió para darnos salvación. Si lo cree, denle el mejor aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre, gloria al Señor. Porque la paga del pecado es muerte, gloria al Señor. Por eso fue que el Señor murió. Porque había que aplicarse justicia. Y la única forma como iba a ser aplacada la ira del Padre era que, hermano, se cumpliese que la paga del pecado es muerte. Y toda alma que pecare morirá. Nuestra sentencia era muerte. Amén. Por eso Jesús fue que murió, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó con su vida. Amén. Él murió en tu lugar. Él murió en nuestro lugar. Pero dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor te dice: amigo, no tienes que ir más al infierno, porque yo ya morí por ti. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, aceptarme por la fe, el sacrificio que ya hice por ti en la cruz del Calvario. Y todo aquel que en él creyere jamás será avergonzado, jamás será rechazado, será recibido en su gracia. ¿Cuánto lo creen, hermano? Este versículo de Romanos 6:23 nos dice que lo que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión es la muerte eterna. ¿Qué es lo que usted y yo merecemos? La muerte eterna, es decir, el infierno. Amén, hermano. Pero Dios dijo: eso es lo que tú mereces, pero no te voy a dar ese salario. Mas sin embargo, Dios nos regaló a Jesús para que por medio de él obtengamos, amén, en lugar de muerte, tengamos vida eterna. En lugar de infierno, tengamos su gloria. Aleluya. Amén. En lugar de un tormento eterno, estemos en el cielo, en vida plena todo el tiempo, con el Señor de los señores, con el Rey de reyes. Aleluya. Dicen gloria a Dios, hermano. Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Concluyo en esta hora. La salvación, diga conmigo, la salvación. Véame acá entonces. Diga conmigo, la salvación es el resultado
de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué jactancia que hay de nosotros, hermano? ¿Ah? ¿Qué jactancia? ¿Qué podemos decir, hermano? ¿Cómo podemos nosotros jactarnos si todo lo hizo el Señor? Todo lo hizo Él. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, dice que todo ha sido por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Y por eso Pablo pregunta y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está, dice, el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como Pablo dice, ok, ustedes dicen que somos locos y que la palabra de la cruz es locura para ustedes. Pues ¿saben qué? Esta predicación que es locura nos ha salvado. Esta locura nos ha dado vida eterna. Esta locura nos ha hecho sabios. Esta locura nos ha dado inteligencia. A su nombre, hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, por eso la palabra del Señor dice claramente, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. O sea, lo que está diciendo Pablo, predicamos el sacrificio de Cristo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dígale que está a su lado, Dios te escogió porque eras necio, dígale. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Diga conmigo, no hay lugar para la jactancia. Y si tenía el pecho saltado, diga, lo voy a asumir, porque aquí toda la gloria es del Rey, hermano. Toda la exaltación al Señor de los señores. No hay lugar para la jactancia. No hay lugar para sacar el pecho. No hay lugar para el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados. El Señor lo pagó todo. Todo, todo, todo. Ya no debemos nada. Él lo pagó todo en la cruz. Él pagó toda nuestra deuda. Aleluya. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. ¿Cuánto le debemos a Pablo? Nada. Y a Pedro, tremendo siervo, pero nada. ¿Cuánto le debemos a Cefas? Nada. Aleluya. Todo se lo debemos a Cristo. Amén. ¿Cuánto le debemos al que lo ganó para Cristo? Nada. ¿Cuánto le debemos al pastor? Nada. Aquí todo se lo debemos al Cristo de la gloria. Todo se lo debemos a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Conocer a Cristo personalmente es, dice Pablo, la sabiduría más grande que uno puede tener. Mire, si usted no sabe leer, no se preocupe. Con el hecho de tener a Cristo como su Salvador, usted tiene una gran sabiduría.
¿Y de qué sirve que tenga los grandes diplomas? Y gloria a Dios, porque eso es bueno. Pero ¿de qué sirviera que usted tuviera los grandes diplomas y al final no tiene a Cristo en su corazón? Amén, hermanos. Entonces, por eso, conocer a Cristo, tenerlo como nuestro Salvador, eso es la sabiduría más grande de un ser humano. Los necios que simplemente aceptan la oferta de Cristo resultan ser los verdaderos sabios. Yo sé que es fuerte cuando Pablo dice que Dios te llamó porque eras necio. Nos llamó porque éramos necios. Amén, hermano. Pero como aceptamos el regalo del Padre a través de Cristo, nos hemos convertido en los verdaderos sabios. Dios les bendiga, sabios. No lo creen, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Ah? Porque, ¿sabe por qué somos sabios? Porque vamos a vivir para siempre con Dios. Es sabio. Es sabio. Somos sabios porque ya no los dejamos guiar por los deleites del mundo, hermano. ¿Ah? Porque hay gente que solo vive para los deleites, los placeres del mundo, hermano. Y creen que la vida es andar de borrachos. Y creen que la vida es de andar de burdel en burdel, de discoteca en discoteca. Y allí aparecen echándose los tragos. Y abra la trompa, le dicen. Han agarrado una boda hoy que le dicen, abra la trompa, le dicen. Y ven, pase otro acá, dice, abra la trompa. Eso es de brutos. Eso es de brutos. Los sabios somos los que tememos al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Somos sabios. Y aunque el mundo los vea y los titule necios, absurdos, ignorantes, no importa. Pero somos sabios porque no fumamos marihuana. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Ah? A un burro le dieron un puro de marihuana y no quiso fumárselo. No una persona, estoy hablando de un animal. Le dijeron al don burro, vaya, aquí está la marihuana, fume. No quiso. Se la dieron para que la masticara, lo aprobó y la soltó. Mejor los burros no fuman marihuana, ni la mastican. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el mundo dice, estás perdiendo tu vida. No estás en los deleites. Vente acá, aquí hay discoteca, aquí hay drogas, aquí hay licor, aquí hay borrachera, aquí hay prostitución, aquí hay sexo ilícito. Pero ¿sabe qué? Es que nosotros, hermanos, éramos de ellos, éramos los necios del mundo. Pero al venir a Cristo, Dios nos ha dado sabiduría. Y como sabios ya no andamos, amén, con los placeres del mundo. Como sabios ya no vivimos conforme al mundo. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué bendición, ¿verdad, hermano? Hoy somos sabios porque tenemos a Cristo. Dios satisfizo su propia justicia al poner nuestro pecado sobre Jesús. ¿Dónde fue puesto nuestro pecado? Sobre Jesús. Y el Padre permitió que Jesús muriera en nuestro lugar. Jesús dio su vida para darnos vida. ¿Para qué dio su vida el Señor? Para darnos vida, para liberarnos, para perdonarnos, para sanarnos, para, hermanos, salvarnos, para darnos tantas cosas maravillosas. Entonces, amigo y amiga, usted se está preguntando, pastor, ¿cómo yo puedo tener esos beneficios? Lo que leímos finalmente en Primera de Juan. ¿Qué es lo que usted debe de hacer para obtener estos beneficios? Dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre
de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice la sangre de quién? De Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Nos limpia? Oh. Entonces, porque algunos enseñan que usted tiene que ir a las aguas bautismales para lavar sus pecados. ¿Ah? ¿Quién tiene poder para limpiar pecado? ¿La sangre de Cristo o el agua bautismal? Dígalo fuerte, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la sangre del sacrificio. Porque fue la sangre que Él derramó. Y yo quiero decirlo por la palabra. Mira, tú puedes reunir todas las aguas de los mares y no puedes limpiarte ni un pecado. Usted puede bañarse con todas las aguas de los lagos, de los ríos, de la fuente, y no puede lavarle ni un pecado. Usted puede ser sumergido en un baptisterio y no puede lavar sus pecados. Lo que lava los pecados del pecador se llama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No hay agua, es la sangre de Cristo. Alaba a Dios, que sienta a Dios en este lugar. Es la sangre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Y el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué dice? De toda maldad. El derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aleluya. Es decir, que para ser perdonado de los pecados, usted no necesita caminar de rodillas. Usted no necesita comprar candela, encenderla y quemarse las manos. Usted no necesita un crucifijo. Usted no necesita agua bendita ni agua bautismal. Lo que usted necesita es la sangre que de Cristo derramó en la cruz del Calvario. Basta con esa sangre. Aleluya. ¿Quién nos puede dar perdón? ¿Quién nos puede dar la gracia? Solo de Jesús la sangre. Solo la sangre de Cristo perdona, la sangre de Cristo purifica, la sangre de Cristo santifica, la sangre de Cristo perdona. Si lo cree, alaba a Dios en este lugar. Aleluya. Oh, el diablo no le gusta oír esto, que hay poder en la sangre de Cristo. Y aunque millones han venido a lavar sus pecados en la fuente inagotable de la cruz del Calvario, ¿sabes qué? Todavía hay lugar para ti, mi amigo. Hay lugar para ti, mi amiga. Cristo todavía está con los brazos extendidos diciendo: vengan a mí a lavar sus pecados, vengan a mí a recibir el perdón, vengan a mí a recibir esta gracia, vengan a mí, a mí, a mí. Todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos, alaba a Dios, iglesia. Vamos, alaba. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver si alguien ha sido lavado por esa sangre. Haga ruido de alabanza en este lugar. ¡Gloria a Dios! Los muertos que se caen, pero los que tienen vida en Cristo, alaben a Dios en esta hora. Todo ser humano por creación le pertenece al Señor. Pero ¿qué pasó? Al pecar, el ser humano cambió de dueño, cambió de amo. Amén, hermanos. Estábamos bajo el señorío del diablo. Amén, pero ahora el Señor paga un precio, nos compra, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:18, que no hemos sido rescatados de vuestra manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, dice. Amén, no hemos sido comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa. La fuente